Hola chicos, muy buen día. Comencemos con la aplicación de las propiedades de los polígonos y vamos a ver las 8 propiedades, ¿vale? Primero vamos a ver 6 y posteriormente veremos las últimas 2, ¿vale? La primera propiedad me marca que de acuerdo a la cantidad de lados que tenga mi figura, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, yo puedo contar de vértices, puedo contar 1, 2 y 3, que son las uniones que vamos a tener de cada uno de los segmentos, ¿vale? Vértices tengo 3, lados tengo 1, 2 y 3, ángulos internos tengo 1, 2 y 3, ángulos internos tengo 3, ángulos externos tengo 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo al número de lados que yo tenga en mi polígono, es exactamente lo que yo voy a estar teniendo en vértices, lados, ángulos internos, ángulos externos. Será exactamente lo mismo. Entonces, si yo tengo un cuadrado, yo tendré vértices, tendré 4, lados tendré 4, ángulos internos tendré 4 y ángulos externos tendré 4, ¿vale? Es de acuerdo a los lados que yo tenga. En mi segunda propiedad es el total de diagonales que puede ser desde un vértice, ¿vale? Entonces, ¿cómo es que yo voy a poder realizarlo? Muy sencillo, ¿vale? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, un cuadrado. La fórmula que yo voy a ocupar es, al número de diagonales es igual a n menos 3, ¿vale? Entonces, n yo lo voy a estar tomando durante este tema como el número total de lados, ¿vale? Vamos a dibujar bien el cuadrado, ¿vale? Entonces yo voy a tener 1, 2, 3, 4 lados. Entonces el número de diagonales es igual a 4 menos 3 es igual a 1, ¿vale? Entonces desde un vértice yo solamente puedo hacer una diagonal, ¿vale? Entonces si yo tuviese, por ejemplo, un hexágono, yo voy a tener que el número de diagonales es igual a 6, porque son 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, menos 3 es igual a 3. Entonces, si yo me posiciono en un vértice, yo voy a tener solamente 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Porque yo a estos no puedo unirlos, porque ya tengo un segmento que los está uniendo. ¿Vale? Entonces, solamente puedo hacer 3. Y eso es lo que nosotros vamos a tener como segunda propiedad, el total de las diagonales que yo puedo hacer desde un vértice. Ok chicos, en nuestra tercera propiedad también son diagonales, pero estas son totales, ¿vale? En toda la figura. Y para poder calcular el número total de diagonales, vamos a aplicar la siguiente fórmula. ¿Vale? N multiplicado por n menos 3 y todo mi resultado entre 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Vale? Vamos, por ejemplo, con nuestro cuadrado, ¿vale? Entonces, nuestro número total de diagonales es igual a 4 por 4 menos 3 entre 2, ¿vale? Entonces, sería a 4 menos 3 me da a 1, 4 por 1 entre 2 me da a 2, 4 por 1 me da 4, entre 2 me da a 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo trazar una y dos diagonales, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo no puedo trazar de esta de regreso porque ya está trazada, ¿vale? Entonces, nuestro siguiente ejemplo será con un pentágono, ¿vale? Entonces, mi número total de diagonales es igual a 5 por 5 menos 3 entre 2. Recordemos que n es el número total de lados que yo voy a estar teniendo en mi polígono, ¿vale? Entonces, yo tengo 5 menos 3 me da a 2, y 5 por 2 me da a 10, entre 2 me da a 5. Entonces, el total de diagonales que yo puedo hacer en este pentágono es de 5. Vamos a comprobarlo. Tenemos 1, 2, 3, 4 y solamente nos queda aquí 1, 5, ¿vale? Y con eso comprobamos que nuestra fórmula es correcta para el cálculo del total de diagonales
que tenemos en una figura, ¿vale? En nuestra cuarta propiedad nosotros vamos a contar los triángulos totales que podemos tener en algún polígono. Por ejemplo, vamos a tener a nuestro cuadrado, en el cual vamos a ocupar la siguiente fórmula: número total de triángulos es igual a n menos 2. ¿Vale? Entonces, aquí yo tengo que mi número de triángulos es igual a 4 menos 2 y este es igual a 2. ¿Cómo podemos tenerlo? Que solamente se van a formar 2. Esto se da desde un vértice, ¿vale? Que yo puedo formar con las diagonales desde un vértice. Por ejemplo, vamos con un hexágono, ¿vale? El número de triángulos es igual a 6 menos 2 y este es igual a 4. Entonces comenzamos: 1, 2 y 3 y contamos 1, 2, 3 y 4 triángulos, ¿vale? Y así es como nosotros podemos aplicar nuestra cuarta propiedad. En nuestra quinta propiedad es la suma de los ángulos internos de nuestras figuras, ¿vale? De nuestros polígonos. Y la fórmula que nosotros ocuparemos para ello es que la suma de los ángulos internos, ¿vale? Vamos a colocarla así, es igual a 180 multiplicado por n menos 2, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros vamos a tener nuestro cuadrado, tenemos ángulo de 90, ángulo de 90, de 90 y de 90, lo que nos daría 360 grados. Entonces vamos a utilizar esta figura para poder corroborar que es correcto nuestro planteamiento. Entonces, la suma de mis ángulos internos es igual a 180 por 4 menos 2. 4 menos 2 me da a 2 y 180 por 2 me da 360. Entonces podemos corroborar que nuestro planteamiento es correcto. Entonces, ¿qué será si yo tengo un pentágono? ¿Vale? Entonces, si yo tengo un pentágono, la sumatoria de mis ángulos internos es igual a 180 por 5 menos 2, 180 por 3, y esto nos da 3 por 0, nos da a 0, 3 por 8 nos da a 24, llevamos 2, 3 por 1 me da 3, y me da un total de 540 grados, ¿vale? Que es la suma de este, más este, más este, más este, más este, ¿vale? Eso es nuestra quinta propiedad, la suma de los ángulos internos que yo tengo en un polígono. En nuestra sexta propiedad es la suma de los ángulos externos, ¿vale? Entonces, para la suma de los ángulos externos voy a ocupar la siguiente fórmula. Vamos a ponerle sumatoria de los ángulos externos es igual a 180n más 360 grados, ¿vale? Esa es la fórmula que nosotros estaremos utilizando para calcular el ángulo externo que se forma, ¿vale? Ya calculamos el ángulo interno, entonces es momento de calcular los externos. Cabe mencionar que para que nosotros podamos calcular el ángulo, uno solo de estos, es necesario dividir este valor que nosotros obtenemos del total entre el número total de lados que yo tenga. Si yo divido 360 entre 4, me da 90 grados, que es el valor de 1. Si aquí nosotros dividimos 540 entre 5, nos da un total de 108 grados, ¿vale? Que vamos a tener exactamente en cada uno, ¿vale? Entonces es momento de calcular el externo. Entonces aquí yo voy a tener que mi ángulo externo es igual a 180 por 4 más 360. Si multiplicamos 180 por 4 nos da a 720 y al sumarle 360 nos da a 1080. ¿Vale? Esa es la sumatoria que nosotros vamos a tener de nuestros ángulos externos. ¿Cómo podemos corroborar que es correcto? Muy sencillo. Recordemos que aquí todo este ángulo
estará formando un círculo completo. Entonces, nosotros sabemos que en el ángulo interno es de 90 grados, entonces el externo 1 sería de 270. Al multiplicar 270 por 4 nos da a 1080 grados. ¿Vale? Entonces, de esa manera podemos corroborar que es correcto. Y al igual que en la propiedad anterior, nosotros al dividir la sumatoria entre el número total de lados, vamos a encontrar el valor de uno de los ángulos. ¿Vale? Ahora vamos con el cálculo en un hexágono. ¿Vale? Vamos a calcular este de aquí. Entonces será la sumatoria de los ángulos externos es igual a 180 por 6 más 360. ¿Vale? Al multiplicar 180 por 6 nos da a 1080, más 360 nos da a 0 más 0 nos da a 0, 6 más 8 nos da 14, llevamos 1, 3 más 0 me da a 3, más 1 a 4, en total nos da a 1440 grados. ¿Vale? Si quisiéramos obtener el valor de solamente 1, dividimos 1440 entre 6. ¿Vale? Y con eso finalizamos nuestras primeras 6 propiedades. Ok, chicos, llegamos a nuestras últimas 2 propiedades y en la séptima propiedad nos marca las diagonales totales que nosotros podemos tener formando triángulos desde el centro de uno de nuestros lados. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ocupar la fórmula n de triángulos formados por diagonales es igual a n menos 1. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a comenzar con nuestro cuadrado y vamos a tomar desde aquí. ¿Vale? Vamos a formar 1 y 2. Recordemos que debemos de irnos a los vértices. Y de acuerdo a nuestra fórmula, tiene 4 lados, 1, 2, 3, 4, menos 1 nos da un total de 3. Contemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Vamos con un siguiente ejemplo y vamos a tener a nuestro pentágono. ¿Vale? Vamos a predecir triángulos formados por diagonales y tenemos que son 5 menos 1, voy a poder formar un total de 4. Pongo en el centro 1, 2 y 3 y contamos 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y así es como nosotros podemos continuar con los siguientes polígonos. Y en nuestra octava propiedad nos marca los triángulos totales desde cualquier punto que nosotros tengamos en el centro de nuestro polígono. Por ejemplo, comenzaremos con nuestro acostumbrado cuadrado y vamos a colocarlo desde aquí. Entonces nos vamos a los vértices y formamos 1, 2, 3 y 4 triángulos. Entonces aquí el número de triángulos totales desde un punto en cualquier parte será exactamente igual a n. ¿Vale? Yo tengo 1, 2, 3, 4 y formé 4 triángulos. ¿Vale? Entonces aquí podemos denotar que los triángulos son asimétricos. Entre sí. ¿Qué quiere decir asimétricos? Que no van a tener las mismas medidas, todos van a ser diferentes. Entonces, si nosotros colocamos un hexágono y colocamos un punto aquí, será 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y podemos observar exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si yo dibujo un octágono? ¿Vale? Puedo tomar cualquier punto siempre y cuando todas las líneas que yo marque vayan a los vértices. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? Y con eso finalizamos nuestro tema de las propiedades de los triángulos, finalizando
el concepto y aplicación de cada una de nuestras 8 propiedades, ¿vale? Que tengan un excelente día. Esto ha sido todo respecto a este tema y cualquier duda pueden contactarme al siguiente correo, juliarmando@gtz@gmail.com en nuestro horario de clase.